Mis estimados y mis estimadas seguidores de DMP Geopolítica, hoy miércoles vamos a tratar de, una vez más, de poner cordura, de poner pensamiento crítico y de poner análisis intentar evitar la censura, como lo que voy a comentar también hoy. Querría que empezásemos con un corto vídeo de un coronel retirado francés, Alain Corbès. Alain Corbès, le dejo que escuchéis un poco y digo luego quién es. D'Héraclite qui m'ont paru, bien que ça date du VIe siècle avant notre époque, je trouve qu'il y a une analogie étonnante entre ce que pensait Héraclite de l'humanité à l'époque. Nietzsche le cite en disant, et il s'agit cette fois-ci d'Héraclite, il s'accorde pour croire en effet à la répétition périodique d'une fin du monde et au surgissement toujours renouvelé d'un autre monde qui naîtrait de la combustion universelle, après qu'elle a tout détruit. La période au cours de laquelle le monde se précipite au-devant de cette combustion universelle et de cette dissolution en feu pur est définie par lui, c'est Nietzsche qui parle d'Héraclite, est définie par lui de façon tout à fait frappante comme un désir et un besoin, et l'état de complète combustion par le feu comme l'état de satiété. Et plus loin, il ajoute, la satiété engendre l'hybris, c'est-à-dire la surabondance de moyens, la démesure, l'orgueil incommensurable qui définissent l'hybris amène à des crimes contre l'humanité qui a pourtant besoin de prudence et de juste mesure. Je raccourcis mon propos. Nous sommes dans un monde qui a accumulé de gigantesques moyens de destruction avec l'apparition dans les arsenaux de l'arme nucléaire, arme fatale qui, comme le faisait remarquer le général de Gaulle, n'est pas un simple progrès dans les techniques d'armement, mais un saut technologique bouleversant les règles traditionnelles de l'art de la guerre, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont inventé une arme qu'on ne peut pas employer. Arme de dissuasion exclusivement, donc, assurance pour tout État la possédant qu'aucune puissance hostile ne pourrait prendre le risque d'être détruite en même temps qu'elle l'attaquerait. Mais impossible raisonnablement à employer, d'où cette appellation d'arme de non-emploi. Le grand anthropologue et philosophe français, récemment disparu, il y a 3 ans je crois maintenant, René Girard, créateur de la théorie mimétique, qui a étudié les civilisations préhistoriques jusqu'à les civilisations historiques, écrit dans La voie méconnue du réel en se référant à Nietzsche. La véritable vengeance, au sens du ressentiment nietzschéen, est de retour parmi nous sous la forme de l'arme absolue du nucléaire, qui réduit notre planète à la taille d'un village primitif, terrifié une fois de plus par l'éventualité d'une guerre à mort. La véritable vengeance est si terrifiante que ses partisans les plus acharnés n'osent la déchaîner parce qu'ils savent parfaitement que toutes les atrocités qu'ils peuvent infliger à leurs ennemis, ceux-ci peuvent aussi les leur infliger. Hasta aquí es un vídeo que os dejo que veáis, que lo busquéis en YouTube, mientras que no lo censuren. Es una intervención de este coronel retirado, Alain Corbès, ante el Sheila Institute en el año 2016. Este coronel retirado es el secretario general de la fundación de la France Libre, de la Francia Libre,
es un ex consejero del Comando General de la Fuerza de las Naciones Unidas al sur del Líbano, la llamada FINUL, de los años 88-89. Es un coronel de fuerzas especiales francesas, fue un coronel de fuerzas especiales francesas del 96 al 2000. Ha sido consejero de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de Francia. Se ha formado como militar y como especialista en historia y geoestrategia en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, Coët-Quidam, en Bretaña, una escuela que fundó Napoleón Napoleón Bonaparte, y que ha tenido a personajes que han salido de esa escuela, como el héroe de la Segunda Guerra Mundial francés, el general Jean Delattre de Tassigny, con el cual, con una sobrina nieta, tuve el placer de trabajar en banca. Este coronel retirado es importante porque está perseguido sus opiniones en Francia, no ya ahora, sino ya desde cuando prevenía de lo que iba a suceder y de lo que estaba sucediendo, de corrupción incluso en el ejército francés y en la OTAN. Él era de los, a través de think tanks como Geopragma, él hablaba en el 2016 de que tendrían que aliarse Europa con Rusia y hacer desaparecer la OTAN y tener un territorio pacífico, libre y cada uno soberano en sus distintos países, teniendo en cuenta que Francia tiene el arma nuclear. Pero a pesar de que nos ha prevenido, y en el vídeo habla también de que Occidente está completamente loco, que el pueblo debería levantarse para detener esta campaña bélica que está destruyendo nuestras economías en Europa, en cada una de las naciones-estado europeas, con la vana esperanza de que sobreviva una hegemonía estadounidense claramente ya perdida, y que además este coronel precisa que es una guerra de la OTAN contra Rusia. Habla también de que el gabinete de guerra israelí destruyó por completo toda influencia de Israel en el mundo. También habla que estamos en un periodo de nihilismo total, de ahí las menciones a Nietzsche. También dice que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping están proponiendo el desarrollo económico y comercial de manera alternativa y por vías tranquilas, y con propuestas razonables para todos los que se quieran unir a este desarrollo de los BRICS Plus cada vez más amplio. También habla que Occidente está al mando personas dementes, todo junto, no dementes que tengan mentes o cerebros que funcionen, sino dementes como adjetivo, que buscan cosas que ya no existen. Y dice algo que comparto también plenamente, que hoy en día es imposible establecer relaciones diplomáticas entre Oriente y Occidente, y entre Occidente y el sur global, porque Occidente está loco, completamente loco, complètement fou. Solo fuerzas muy poderosas, termina en su intervención, podrían cambiar el mundo. También habla en este vídeo que habéis visto del concepto de hibris, o el concepto griego de hibris. Hibris es un concepto que en griego clásico tiene que ver con la soberbia, con la arrogancia, con la desmesura. Tiene que ver también cuando habla de que la hibris americana, entendida estadounidense, tendrá alguna vez un fin, llegará a su fin la hibris de los Estados Unidos. La hibris americana desaparecerá con nosotros en una combustión universal. También ha hablado de los peligros y de las posibilidades reales de una guerra nuclear en Europa, y cita cómo estos incendios y caos, incendios nucleares y caos y muerte, cita textos de Heráclito del siglo VI a.C., donde malinterpretan estos
apóstoles de la teoría del caos al mando de Occidente, en esta analogía que toman y deforman el pensamiento heraclitiano. Cuando habla Heráclito del primer principio argé como fuego, ellos interpretan que del fuego renacerá otro mundo, es decir, son unos alucinados del transmundo, y como decía Nietzsche, y convierten en ese deseo de que todo termine en una combustión universal, en una disolución en el fuego puro, en una perversa lectura de Heráclito, como deseo y como necesidad. Es decir, deseo y necesidad de destruir. Y además, un estado de saciedad. Es decir, esta ibris que se basa en esta superabundancia de medios, de orgullos inconmensurables. Querría seguir como este complejo militar industrial que ya estoy tratando estos días. El otro día en Detrás de la Razón hice un especial sobre cómo el complejo militar industrial de Estados Unidos está destruyendo no solo a la ciudadanía norteamericana estadounidense, sino también a la ciudadanía mundial. También cómo se está persiguiendo, igual que se persigue en Francia a este coronel retirado Alain Corset, se está persiguiendo a muchos otros pensadores, librepensadores, que ponen el dedo en la llaga de los peligros que nos acechan y de la sinrazón y de lo que hay detrás de todo este deseo guerrero, que no es más que crematísticamente enriquecerse una oligarquía podrida. Alain Cordet habla de ibris, y la ibris es lo que está destruyendo Occidente y nos está arrastrando en Europa. Y todo, además, en un gasto continuo de guerras, abriéndose nuevos frentes de guerra, en un siglo donde los Estados Unidos, por ejemplo, y pongo este caso porque es flagrante, los Estados Unidos han perdido 160.000 kilómetros de vías férreas, es decir, de líneas de ferrocarril que no se han mantenido, que no se han renovado, y que cae eso en perjuicio de la ciudadanía, porque no hay dinero para vías férreas, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, solo hay dinero para, primero, para las industrias durante el 2020 que desarrollaron todo aquello, las industrias farma, ya sabéis a qué me refiero, y ahora el gran enriquecimiento viene por las industrias armamentísticas en ese triángulo demoníaco que es el Congreso de Estados Unidos, los congresistas, el ejército que está manipulado o controlado por las industrias armamentísticas y las industrias armamentísticas y cómo se retroalimentan. No hay equivalente en la historia de destrucción y de colapso infraestructural como lo que está teniendo Estados Unidos, y a gran escala y sin mediar ninguna catástrofe, como el ejemplo que he puesto de las vías de ferrocarril. Este deseo que tienen de destrucción continua, este deseo que tienen de... ya que se ha tratado a los clásicos grecolatinos, diría un proverbio mal atribuido a Eurípides: aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. ¿Y quién está en los mandos de los Estados Unidos? Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. En la Ilíada, una de las hijas de Zeus, Ate o Atea, es la furia o el orgullo, es la insensatez, es el engaño. Pues bien, esto es lo que está en los mandos de Occidente: la insensatez, el engaño, la hibris, el orgullo que provoca el caos. El complejo militar industrial de Estados Unidos gana todas sus guerras, sí, pero no las guerras de guerra, sino las guerras contra los contribuyentes estadounidenses. Estado, aparte de este especial que hice en Detrás de la Razón sobre el complejo militar industrial de los Estados Unidos, quiero poner unos nuevos puntos que he estado desarrollando e investigando esta semana. Como han documentado autoridades
de gasto militar en Estados Unidos, y me he ido a las fuentes más fiables de estudiosos y analistas militares estadounidenses, en concreto Winslow T. Wheeler, director del proyecto de reforma militar Strauss. Aquí voy a tratar de, con la cual estoy vinculado, de investigación militar y de gastos militar y de corrupción y de desviación de gastos hacia armamento en los Estados Unidos. Es la suma de dos organizaciones de la sociedad civil. Una lleva las siglas de POGO, POGO, es Project and Government Oversight. Es una non-profit organization, es una organización sin fines de lucro, no es partidista, no pertenece ni recibe fondos, ni permite recibir fondos ni de contratistas de defensa, ni del gobierno, ni de ninguno de los dos partidos, frente a otras think tanks. Es una organización, por lo tanto, esta POGO, Proyecto sobre Supervisión Gubernamental, tiene además una página web y una info@pogo.org. Se dedica a la investigación y al trabajo para exponer el enorme despilfarro, el abuso y los conflictos de intereses en el gobierno federal de los Estados Unidos. Trabaja además con denunciantes y con personas que tienen información privilegiada porque están en determinados puestos y están en contra de estas políticas y lo filtran. Fue fundado en los años 80, yo lo conocí estando en Inglaterra en los 80, fue fundado por Diana Razor en febrero del 81 como una rama del Fondo Legal de los Contribuyentes Nacionales de los Estados Unidos, y en el 2012 se sumó a otra organización de la sociedad civil, el CDI, que ahora voy a explicar, el Centro de Información de Defensa, que había sido fundado anteriormente de los años 80, en el año 71, por oficiales militares retirados y críticos, como el almirante ya fallecidos Eugene Robert LaRocque y el almirante Eugene James Carroll. Pues bien, la fusión de este POGO y de este CDI, la suma de ambos, es lo que ha permitido, y además creando un proyecto llamado Proyecto Strauss, debido a la subvención de una familia, Philip Strauss Jr., que ha permitido seguir adelante con un proyecto de reforma militar que evidentemente ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata, la inmensa mayoría que viven de fondos de lobbies de armamento, tanto en sus campañas como después de sus campañas, como cuando dejan la política y pasan por puertas giratorias a ocupar puestos en industrias militares. Este Winslow T. Wheeler, que he citado al principio, tiene un libro que lo voy a decir en español, pero se puede consultar en inglés, todavía no se ha hecho la traducción a español. Es El laberinto del Pentágono. El laberinto del Pentágono, 10 ensayos breves que le ayudarán a superarlo. Es un ex del personal de Capitol Hill, es subdirector de la Oficina de Contabilidad General, dirige actualmente este centro, el POGO, que es el Proyecto de Reforma Militar Strauss, y lo que busca, tanto lo que buscaba el CDI como lo que busca el POGO, ahora unificados, que, repito, no reciben dinero ni de contratistas de defensa, ni del gobierno, ni de ningún partido político en Estados Unidos, es asegurar, por una parte, que las fuerzas militares estadounidenses sean mucho más efectivas, porque todo este gasto de 1,7 billones de dólares al año, luego lo voy a explicar, no sirve absolutamente más que para detraer dinero de los contribuyentes y robárselo a la ciudadanía para entregarlo entre políticos corruptos, militares corruptos y grandes empresas de armas. Se busca mayor eficiencia, mayor eficacia y menos costes, porque encima son ineficientes e ineficaces y costosos. Y se busca un liderazgo civil y militar mucho más ético y mucho más profesional. Se han hecho estudios de los costes y de las consecuencias
de estas inversiones en conflictos, en guerras como en Irak, en Afganistán y en otros lugares. Hay una plantilla en esta organización en torno a unas 40 personas y en la junta directiva hay personas de renombre como periodistas de investigación de Estados Unidos como David Burhan o Sarah Chase, que es miembro principal del Carnegie Endowment for International Peace. También está el editor de Harper's Magazine, Andrew Cockburn. Hay un ex congresista de Oklahoma que es contrario, era republicano y se salió del Partido Republicano, actualmente no milita en ningún partido, dentro del Partido Republicano a Bush, hijo, y a Donald Trump, es Mickey Edwards, y hay otras personas, abogados como Pamela Gilbert o el politólogo Norman Ornstein del American Enterprise Institute. Es decir, cómo el sistema, incluso en Estados Unidos, también hay personas en contra, pero son minoría y encima están perseguidas o tachadas de o pro-chinos o pro-rusos o vete tú a saber de qué. Estados Unidos gasta cada año en torno a 1,5 billones de dólares supuestamente en su ejército. Y digo supuestamente porque aquí no estoy atacando a un ejército de un país concreto, estoy atacando la corrupción del complejo militar industrial, que ya lo denunció el presidente Eisenhower en varios discursos. Estos 1,5 billones de dólares supuestamente se ocultan porque hay una cantidad de 800.000 millones arriba y abajo que no quieren que sean reconocidos como presupuestos destinados por el Ministerio de Defensa. Estados Unidos no quiere tampoco ser percibido, aunque es estúpido, ya lo es, como el país que gasta más de la mitad de los gastos militares del planeta, gastándolos a través de estos 800.000 millones de otros departamentos gubernamentales. Es decir, en los presupuestos hacen trampa y no se asignan todos al Ministerio de Defensa, sino lo voy a explicar ahora. El presupuesto de seguridad nacional de Estados Unidos para el año 23-24 es de 1,5 billones de dólares. Pues bien, esto estamos hablando de 1.510 miles de millones. Aproximadamente, más o menos unos 800.000 de esos 1,5 billones están presupuestados por el departamento, lo he estado mirando y estudiando, Departamento de Asuntos de Veteranos. A los veteranos luego no llega esa cantidad, que son 320.000 millones. Departamento de Seguridad Nacional, 103.000 millones. Departamento del Tesoro, hay dos partidas de 78 y de 13, bueno, las he sumado, 88.000 millones. Departamento de Estado, 46.000 millones. No digo lo estoy redondeando a la baja. Y el Departamento de Energía, 35,7, 35.000 millones. Departamento de Justicia, 12.000 millones. Y Seguridad Nacional, participación de la Seguridad Nacional en intereses sobre la deuda federal, 146.000 millones. Es decir, solo he detraído de lo que no llaman presupuesto de seguridad nacional, es decir, del Ministerio del Departamento de Defensa, he detraído ya 752.500 millones, pero que es falso, eso está dentro de los fondos que van destinados a guerras, a muerte. Además, hay otros suplementarios, hay otros gastos suplementarios en el presupuesto de este año 2024 de los Estados Unidos para gastos por venir. Estos gastos por venir fueron aprobados el 19 de abril de este año en un roll call del número 142 y son, a saber, los célebres 95.340 millones de dólares que están repartidos, por una parte, más de 26.000 millones para apoyar la aniquilación y o expulsión de los 2,3 millones de palestinos de Gaza. Luego hay otros 60.840 millones de dólares para extender la guerra en Ucrania, desde el 19 de abril, y al menos hasta que el POTUS Biden sea reelegido o la figura
que mueve los hilos del títere POTUS Biden, sea reelegido. Y luego hay otros 8.120 millones para apoyar y alentar a los líderes actuales de Taiwán para que declaren unilateralmente la independencia de China y provocar, evidentemente, otro conflicto en ese territorio. El suplementario de este año, por lo tanto, esos gastos suplementarios a lo que ya he dicho son 95.000, suman 95.000,3, 95.000 millones, para ponerlo a la baja siempre. Lo que he dicho de Ucrania, de Gaza y de Taiwán. Si, por lo tanto, sumando, ya voy resumiendo, si sumamos el presupuesto original de defensa al que solo se asigna como Ministerio de Defensa o Departamento de Defensa, Estados Unidos no se habla de ministerios, sino de departamentos, son 886.000 millones, a eso lo sumamos los 752.500 que he comentado de esos departamentos y le sumamos los suplementarios de 95.300, estos son datos. La suma de los gastos militares USA, Estados Unidos de América, son de 1.734 billones de dólares. Parece una cifra escatológica, pero no se queda ahí. Los 1.734 billones de dólares está incompleto, porque además me he metido más a fondo y he visto por qué no se tienen en cuenta otros gastos, como son los gastos de la llamada de toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que no solo es la CIA, es decir, está la CIA, la DIA, la NSA, la NGA, el NRO, el FBI, el DHS, la DEA, el INR. Os voy a decir solamente lo que significan esas siglas, porque parece que cuando se criticaba a la Unión Soviética como un staff llamado Politburó, asfixiaba, se decía, eran los que vivían el Politburó y la burocracia en Estados Unidos reinan con unas cifras que los ciudadanos de a pie, no solamente los que están tirados en tiendas de campaña por las calles, sino los que van caminando por las calles, están exprimidos como un limón y encima ni un jugo de ese limón le llega, porque todo va. Voy a decir las siglas. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, la NGA, Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento, FBI, Oficina Federal de Investigaciones, DHS, Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera, el Departamento de Hacienda, el Departamento de la Energía, la DEA, Administración de Control de Drogas. Bueno, había un monográfico se podría hacer también sobre esto, sobre la DEA. INR, Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. Todo esto, todo este contubernio hace que en 2004 la comisión del 11 de septiembre, la comisión del 11 de septiembre estaba ya recomendando que todas las cantidades de dinero totales que se asignan a la inteligencia nacional y a todas estas agencias que la componen no deberían de mantenerse en secreto. Pues bien, toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos a fecha 2024, 20 años después, la CIA y toda esta panoplia de organizaciones que he dicho, sus presupuestos son secretos, son ocultos al público. Es información clasificada. Por lo tanto, a los 1.734 billones de dólares, yo me he hecho cábalas, teniendo en cuenta lo que voy a decir luego, no son puras elucubraciones, me gusta ir al número, soy un ex bancario hasta la muerte, y los parámetros del presupuesto de inteligencia, además de ser secretos, son hasta cierto punto arbitrarios, porque además se dividen. Hay por una parte los programas, según la ley de la CIA desde el año 49, los que van del Director Nacional de Inteligencia, el DNI, son los programas llamados Nacional de Inteligencia, los NIP, y hay otros, los MIP. Los Estados Unidos son los reyes de las siglas. Los MIP son los programas de inteligencia que son de las agencias del Departamento de Defensa, del DOD, Department of Defense. Es decir, ahí se reparten militares por una parte y las agencias como la CIA por otra, los programas. Pues bien, teniendo en cuenta que, y eso lo han hecho público ellos, a pesar de ser secreto, teniendo en cuenta que
metiéndome en su web, sin hackear nada, ojo, metiéndome en su web y rastreando como un topo, he visto que la oficina del director nacional de inteligencia, el DNI, es ODNI, publicación inmediata, release del número 08 del 24 de marzo de este año, estaban solicitando solamente para un programa de este DNI 73,1 mil millones, es decir, 73.000 millones más, solo esta patita de las agencias de inteligencia. Por lo tanto, cuando se habla de los 1,5 billones de dólares y lo niegan, puedo traer pilas de documentos donde lo puedo comprobar, como acabo de decir. Pero es que además, es que no es la cifra esa. Ya he puesto que para este año está en torno a 1.734 billones de dólares. Y además está lo secreto, lo oculto, lo clasificado, que son las agencias de inteligencia. Y por un hilo de Ariadna he descubierto que una de esas programas de esas patitas de inteligencia han solicitado para el año fiscal 2025 un programa nacional de inteligencia de 73.000 millones, es decir, de 73.000 millones de asignaciones y se los han concedido. Es decir, el señor Biden, el POTUS Biden y la progresía, falsa progresía en Estados Unidos. Y mientras tanto, pues la población de los Estados Unidos, no quiero repetirme con lo que he dicho en otros programas, pero sí la realidad es que la población se está saltando hasta comidas, y ya lo comenté en el programa pasado, a cómo Joe Biden está matando de hambre a los estadounidenses, porque de una cuarta parte de los estadounidenses admiten que se saltan comidas debido al vertiginoso aumento de los costes de los comestibles. Y eso no importa, son prescindibles. No quiero entrar en ese detalle porque me cabreo muchísimo y creo que ya lo he hablado. Querría también, a pesar de todo lo que estoy diciendo, también lo que nos arrecia en el vasallaje en Europa, en esta Europa que no es Europa, que es la Unión Europea, y querría poner, aparte de la guerra por tierra, por mar, por aire, en el espacio, en el ciberespacio, también los más media y las redes, la guerra cognitiva que he comentado tantas veces, acecha más que nunca, y después de las elecciones en donde han perdido tanto el Partido Popular Europeo como Partido Socialista, los que están gobernando actualmente en las instituciones europeas, estoy pensando en Ursula von der Leyen, me gustaría poner un vídeo de Ursula von der Leyen y comentarlo. Es un vídeo. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience that we will need. Ja, Jelle, ik kan me voorstellen dat je dit inderdaad even wilde laten zien. Pues bien, no sé qué se nos ha colado después,
pero quería comentar esto que nos arrecia de otra forma, otra modalidad más de la guerra. Ya no es solo la censura la que arrecia, sino lo que propone aquí la señora Ursula von der Leyen es, con la legitimidad que no tiene, es decir, repito que lo que ha ganado en las elecciones europeas ha sido un porcentaje de abstención masiva como jamás se había conocido, es decir, y de esa más del 70 y tantos % en muchos países ha rozado cercano al 80%, bueno, pues el 70 y tantos % que deciden no querer nada que tenga que ver con Bruselas y con la Comisión Europea. Los grandes perdedores han sido el Partido Popular Europeo y el bloque de los socialistas, y son los que se están repartiendo ahora, a pesar de todo, teniendo entre ambos no más de un veintitantos, no llega al 30%, porque ha habido otros partidos, proponen un control absoluto sobre la información a través de unas reglas comunitarias que saldrán o están saliendo de Bruselas, una regla normativa que la llaman falsamente sobre libertad de medios, y lo que ha propuesto en este vídeo la señora von der Leyen, y es muy clarito lo que ha dicho, habla de pre-banking y de debunking. ¿Qué es eso del pre-banking y qué es eso del debunking? La señora, el control desde Bruselas, ese politburó que forman la Comisión y el Consejo, sin ninguna legitimidad popular, dicen defendernos y salvaguardar nuestra sociedad abierta, open society, será la sociedad de Soros, porque no la sociedad, por supuesto, civil de los europeos. Y dicen que en aras de defender esta sociedad abierta y democrática y de libre formación de opiniones, van a hacer lo siguiente. Y dice un término que además joroba, bastante utilizado en la boca de estos personajes y dicho como lo dicen, juntos reforzamos la resiliencia. Yo prefiero otra R, la rebelión, más que la resiliencia. Y busca lo siguiente, no solamente la censura del debunking, es decir, atacar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de medios, desmintiendo y borrando lo publicado, desacreditando, censurando y borrando, desmintiendo, sino no es solo el curar, el debunking, sino que quiere ir más allá, quiere ir hacia la propia mente, hacia el propio cerebro del discordante, del crítico, y por lo tanto habla del pre-banking, antes de su difusión, antes de que sea noticia, antes de su emisión, prevenir, atacar el pensamiento en aras de lo que ellos consideran lo políticamente correcto. Es una práctica perversa del gran leviatán bruselense, de una práctica de contrarrestar no solo las informaciones emitidas, el debunking, las difundidas, las publicadas, consideradas como de información, sino además predesmentir. Es decir, se van a meter a manipular la información, porque ellos dicen, ella es reina y conoce lo que son los virus y lo que es el hacer negocio con los virus, y habla de la manipulación de la información es un virus, y nos dice que nos tenemos que vacunar esta vez contra este virus. Lo que nos tenemos que vacunar es contra las von der Leyen de turno, porque esto es un Minority Report número 2, esto de desmentir y predesmentir. Decía José Saramago que los fascistas del futuro no van a tener aquel gesto duro militar en apariencia o en gestos o en forma o en uniformes o en cánticos a lo Heil. No, no. Los fascistas del futuro, que son los del presente actualmente, son personas, o decía Saramago, van a ser personas hablando de todo aquello que la mayoría de la población quiere oír. Nos hablan que nos quieren
defender y salvaguardar nuestra sociedad abierta y democrática y la libre formación de opiniones. ¿Cómo? No solamente desacreditando, censurando y borrando lo publicado, atentando contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de medios y la libertad de redes, en aras de eso que ellos consideran el pensamiento políticamente correcto, sino que también el pre-banking, por lo tanto, el prevenir más que curar. Seguiría diciendo, como aparte de esa guerra cognitiva, la guerra europea está ampliando, se busca ampliar el horizonte. Siguiendo a Stephen Bryan, en Asia Times, este 13 de junio, publicaba cómo los estrategas, me niego a utilizar ese término, pero es el que se autoproclaman estrategas de la OTAN, parecen creer que aumentando la presión contra Rusia pueden detener la ofensiva en Ucrania y buscar un alto el fuego. Yo creo, como dice Bryan, y lo comparto, que lo que están provocando es tensionando la cuerda y tensionándola en muchos frentes. Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra que se avecina y proclamada ya en Telegram y en Twitter por el gobierno ultra de Netanyahu y sus ministros, tanto Smotrich como el ministro de los otros ministros de su gabinete, a extenderla al Líbano y conquistar más allá del río Litani, que es la frontera, conquistar 33 a 34 kilómetros de territorio del Líbano para supuestamente ahora es atacar Hezbollah. La operación de hace 9 meses fracasada, que sigue en Gaza contra la población gazatí, era para acabar con Hamás. Después de 9 meses, los objetivos es de desplazamiento total de población y de muerte. Pues bien, en el otro frente ahora es el norte y por lo tanto extender el territorio a más allá de Galilea, por lo tanto a territorio del Líbano. La guerra en Europa se está también extendiendo o buscando en las maniobras Baltops que se están celebrando estos días en el mar Báltico y que ha tenido contrarrespuesta en el mar de Barents por parte de 2 submarinos nucleares rusos que han hecho ejercicios en aguas rusas con misiles Kalibr y otro tipo de misiles desde submarinos atómicos rusos. La situación se está tensando también por el norte, por el mar Báltico, buscando la OTAN los ejercicios navales de 20 países contra las fuerzas y el territorio de Rusia en el norte de Europa. También en las áreas, la Fuerza Aérea de Rumanía se quiere o se prevé que los F-16 de Estados Unidos sean colocados, implantados, puestos en Rumanía, que se forme a pilotos ucranianos, lo que quede de ucranianos, porque van a ser niños los que van a tener que seguir enviando al frente o ancianos, y el peligro que se extienda la guerra en Ucrania a toda Europa está aumentando por el norte, por la zona de Rumanía, por la zona de Polonia, porque estos F-16 que se dice, vamos a entregar F-16, pero vamos a entregarlos para que desde territorio de Rumanía, por lo tanto territorio de la OTAN, se ataque territorio interior de Rusia. Ucrania ya no tiene suficientes soldados para seguir luchando contra los rusos. Por más tiempo, la masacre desde hace ya 3 años es brutal, pero a la OTAN, a la Unión Europea y al complejo militar industrial de Estados Unidos le importa poco las vidas humanas. Son instrumentos. Cientos de soldados mueren diariamente y las batallas que se describen en el frente ucraniano y a los cuales no hay posibilidad de que puedan acceder a negociaciones cuando el propio ocupante, y digo ocupante porque ya no es presidente, ya venció su mandato, Zelensky, se negó a establecer canales de diálogo y de diplomacia y lo prohibió por decreto con las fuerzas y el gobierno de Rusia. Por lo tanto, no hay legitimidad por la parte ucraniana de quien gobierna u ocupa en Kiev el poder, y además hay una prohibición del propio gobierno de Kiev de negociar, y mientras tanto los ucranianos yendo hacia esa picadora de carne.
Rusia tiene una gran reserva de combatientes entrenados, en torno a medio millón de hombres, 500.000. La estrategia final de Rusia es que quieren crear una zona, vuelven a repetir lo que estaba en Minsk I, Minsk II y en las conversaciones de Turquía, siempre abortadas por Occidente. Para proteger el territorio ruso de ataques, quieren crear una zona de amortiguamiento. Claro, como la cosa va más a más, la introducción por parte de Rusia de misiles balísticos y de crucero de largo alcance, esta zona de amortiguamiento, según las fuerzas ucranianas están desapareciendo, se va extendiendo más hasta el río Dnieper o incluso la zona de amortiguamiento, no protegería los planes anteriores del Minsk I, Minsk II, porque ahora ya están en territorio los rusos en Zaporizhia y tampoco protegería a Crimea. La OTAN está ahora introduciendo F-16 en Ucrania, que operarán desde aeródromos de Rumanía. Están equipados con misiles de crucero JASSM de largo alcance y misiles aire-aire de Estados Unidos. ¿Necesitará Rusia destruir sus operaciones en estas bases aéreas de Rumanía? Porque entonces estaría atacando territorio de la OTAN. La OTAN retrocedería en la idea de utilizarlas para que se lancen ataques contra Rusia de F-16 desde territorio de la OTAN, porque esto es la guerra es de la OTAN y de los más de 20 países junto con Estados Unidos contra Rusia desde el principio, y no desde la intervención militar de Rusia, sino los planes para desmembrar, ya publicados y dichos por parte de miembros de Occidente, quieren desmembrar a Rusia, como vengo denunciando desde hace ya más de 3 años, desmembrarla en más de 200 naciones-estado fácilmente controlables por las oligarquías de este complejo militar industrial y de transnacionales que buscan hacer su agosto en las guerras. La mayoría de estos misiles han sido los que están en territorio de Rumanía y de Polonia, han suministrados por la OTAN, esencialmente por Estados Unidos, y por eso ahora se entiende el pulso que ha hecho enviando submarinos a las costas de Florida hasta llegar a Cuba con un país amigo, y el acuerdo que acaba de hacer en Corea, en el cual es un acuerdo de defensa mutua cuando Putin no había visitado Corea desde hace 20 años, Corea del Norte. Lo había visitado en la época del padre de Kim Il-sung, y justamente ahora, ¿por qué? Porque los enemigos los enemigos comunes que tiene Corea y que tiene Rusia les hacen devenir cada vez más amigos. Ya Corea no solo ya puede depender de China, sino también de la Federación de Rusia. La OTAN está desplegando en esta locura guerrera cada vez más aviones espías, radares de largo alcance y satélites. Veremos, por eso yo dije en otro programa que podrá haber ataques geoespaciales o de satélites, y con lo que conlleva para las poblaciones civiles. Y porque se utilizan estos satélites de Estados Unidos, estos aviones espías y estos radares de largo alcance para señalar las coordenadas exactas de los rusos a sus clientes, entre comillas, ucranianos, porque no son clientes, son la carne de cañón puesta para los intereses realmente de quienes ya son los dueños de las tierras y de las industrias que todavía están en pie en Ucrania. Los rusos no sé cómo van a responder si realmente los F-16 salen de territorio rumano o polaco para atacar territorio ruso. Francamente, estoy preocupado por la población civil en Europa, y además estoy preocupado, y no quiero terminar desde el desasosiego, ni quiero transmitiros desasosiego, simplemente, además de este escándalo, hemos visto claramente estos gastos de más de 1,5, bueno, ya he cifrado que eran más de 1,7 billones de dólares en el ejército, y lo que oculta, porque las armas de la OTAN además son demasiado caras y demasiado ineficaces, lo estamos viendo, oculta gran parte de un gasto que se está pagando a través de otros departamentos federales,
es un proceso que prodia esos dineros que se están utilizando en Occidente, en Estados Unidos y en las naciones Estado al servicio vasallaje de Estados Unidos, podrían destinarse a atención sanitaria y a otros bienes y servicios necesarios en beneficio de la población nacional de cada nación y incluida de la ciudadanía estadounidense. Hemos visto esos gastos que no son realmente del Departamento de Defensa de los 800 o 900 mil millones, sino que hay que añadirle esas cifras que he dicho de 600, 700 mil millones más. La población de Estados Unidos está, además, cuando les venden la moto, dicho vulgarmente, de que la nueva amenaza de seguridad, la población estadounidense, su amenaza se llama el complejo militar industrial y los brazos que tiene como la OTAN. Es decir, cuando es un Estado, una nación, los Estados Unidos, con 3.000 millas de océano que les separan de un posible ataque, sus dos fronteras son México y Canadá. México y Canadá tienen perfectas relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de tener que gastar 1,7 billones de dólares? Podrían tener un presupuesto para su defensa con escasos 100.000 millones de dólares al año, tendrían para defender su territorio. Pero todo esto, este gasto imperial con el fin de controlar el mundo entero, es en beneficio de sus multimillonarios que controlan las corporaciones internacionales y que poseen intereses de control en las gigantescas empresas de defensa que reciben las ganancias de estos 1,5, 1,7 o 2 billones de dólares. Ahí estamos viendo que si vemos las 100 principales empresas de defensa del mundo, 6 de las mayores, en primer lugar, son de Estados Unidos. La Lockheed, Raytheon, Northrop, Boeing, General Dynamics y L3 Harris. 3 son de China y una de Inglaterra. Y 43 de las 90 restantes también están en Estados Unidos. No son tan grandes como las 6 que he dicho, pero también, por lo tanto, 49 de las 100 principales empresas de defensa son todas de Estados Unidos. Y cuando comparo datos del SIPRI, del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, donde veo el gasto militar de Estados Unidos, China, Rusia, las cifras son equidistantes, brutales. Por ejemplo, el segundo en gastos militares en el mundo sería China. Pues bien, ese número 2 que dice el SIPRI, los gastos son de 296.000 millones. Es decir, no, perdón, los de China son de 916.000 millones de dólares frente al 1,7 billones de dólares de los Estados Unidos. El de Rusia es de 296.000 millones estimados. Cuando hablo de estimados son dólares como tal comparado uno con otro, no comparando presupuestos. Y veo, por lo tanto, que el nivel, además, las industrias militares de China y las industrias militares de Rusia son estatales. Por lo tanto, los niveles de corrupción se dan menos porque en el sentido de que no van a beneficios privados que buscan maximizar la ganancia, cada vez produciendo mayor número de armas y, por lo tanto, provocando mayor número de conflictos. Querría simplemente decir que la situación en el mundo es francamente preocupante y no solamente en Europa. Y querría terminar con una voz de esperanza. Resiliencia, no. Rebelión, sí. Y rebelión significa decir basta ya a los abusos, a las tomaduras de pelo, a que nos prohíban no solamente expresarnos con lo que decía von der Leyen, el debunking y el prebanking, sino también pensar, se va a perseguir no solamente lo que se dice con datos, sino también lo que se pueda pensar y, por lo tanto, que se anule al ostracismo, al crítico, al que intenta con datos hacer pensar al resto de personas y que contrasten las opiniones de un lado a otro. Las libertades que se dicen defender desde la Unión Europea son falsas libertades porque son en busca y en aras
de un discurso único, de un discurso de... además, no lo he dicho, pero se busca además en esta ley de servicios digitales una coordinación de todas las agencias europeas, de los estados nacionales, pero que estén bajo el mando de Bruselas, que estén bajo el mando de esta Unión Europea otanizada. Por lo tanto, un mando militarizado supuestamente para defender y salvaguardar nuestra sociedad. Rebelémonos contra esto. Es decir, la sociedad civil, los pueblos, están por encima de los gobiernos y, por supuesto, por encima de los constructos no votados y no legítimos, como puedan ser el constructo de la Comisión Europea, que nadie vota quién es el presidente de la Comisión Europea, nadie vota quién es el presidente del Consejo Europeo, nadie vota cuáles van a ser sus políticas, porque sus políticas las dictan ellos mismos, autoorganizándose desde el Parlamento, que no tiene poder de decisión real en legislación, sino que la legislación viene por la Comisión Europea. Y por lo tanto, estas leyes que se nos avecinan son algo más del mundo orwelliano o de Minority Report 2 que nos acecha en Europa y en el mundo. Querría terminar, repito, con un viva la libertad real y vivan los derechos en conjunto, es decir, los derechos civiles, políticos y también los derechos económicos y sociales y los derechos reales medioambientales, no los paripés de Gretas o Gretos Boys. Y la realidad es que las guerras, para muchos ecologistas que votan en el Parlamento Europeo a favor y en los parlamentos nacionales, como en Alemania, como en Francia, a favor de los fondos de guerra, ¿qué clase de ecologismo es? ¿Qué clase de ecologismo es que las bombas no contaminan? ¿Es que los misiles no contaminan? ¿Es que no se contaminan las tierras, las aguas? Y sobre todo, y lo más importante, no se desmiembran personas, seres humanos, hasta ser triturados como si fueran polvo. Termino diciendo que yo quiero el sol o el fuego de Heráclito, pero como un sol o un fuego que caliente, pero un sol, un fuego que no queme, que no abrase, que no destruya. Muchísimas gracias y un placer compartir siempre con vosotros.